Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas en la fe. Estamos una vez más conectados a través de este canal de Zoom. Y en esta noche vamos a continuar con nuestras clases de doctrina evangélica. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, es la clase número 14 y vamos a estudiar la doctrina del bautismo. Y vamos a hablar sobre lo que es el bautismo, ¿verdad? Y el bautismo, hermanos, es una práctica que hacen los cristianos. Se puede decir un ritual, ¿verdad? Que se le conoce también como un sacramento. Un sacramento es algo santo, algo especial, que tiene un significado, pues, que es un ritual externo, ¿verdad? Que revela una realidad espiritual, ¿verdad? Es algo que se hace para demostrar algo que sucedió espiritualmente y que está sucediendo espiritualmente en la fe y en la vida del creyente, del cristiano, ¿verdad? Así que vamos a ver eso, ¿verdad? Sacramento quiere decir algo puesto aparte, como santo, como sagrado. Y desde un inicio la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia que fundó Jesucristo, los primeros apóstoles, dice, comenzaron a dirigir a los cristianos, y cuando ellos empezaron a predicar el evangelio, pues pusieron en práctica esos dos sacramentos que nosotros conocemos en la Biblia, que son el bautismo y la cena del Señor. Esos son los dos mandamientos que Jesús dejó establecidos para que a través de ellos el creyente pueda recordar cómo es que él es parte del cuerpo de Cristo, gracias a que es salvo, ¿verdad? Y cómo él se inició en su vida cristiana. Y la cena del Señor pues representa la continuidad, cómo nosotros continuamos día a día, nos mantenemos dentro de la salvación que nos ofrece y nos regala el Señor. Y el sacramento, eso quiere decir la palabra sacramento, ¿verdad? Quiere decir algo que se ha puesto aparte de una manera santa o sagrada, que representa una verdad o una realidad espiritual, pero que al hacerlo se hace visiblemente y representa algo que ha sucedido en el mundo espiritual y que ahora lo podemos ver en el mundo físico con nuestros propios ojos. Bueno, vamos a empezar con un versículo clave de esta noche que se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. Y dice así a la letra en la Nueva Versión Internacional. Así pues, los que recibieron su mensaje, aquí está hablando de Pedro que predicó el primer sermón después que Cristo había muerto y resucitado y él ascendió al cielo. Les dijo que esperaran a que llegara el Espíritu Santo y llegó el día de Pentecostés, o sea, la fiesta de las cosechas. Eso quiere decir la palabra Pentecostés. El día 50, después de la Pascua, se celebraba la fiesta de las cosechas. Así que llegó el Espíritu Santo y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, o sea, lo que la muerte y la resurrección de Cristo había logrado para la humanidad. Así que dice, así pues, verso 41 dice, así pues los que recibieron su mensaje, está hablando del mensaje de la muerte y la resurrección de Jesús, que es el evangelio. Dice, fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Verso 42. Se mantenían firmes, dice, en la enseñanza de los apóstoles, o sea, lo que Cristo les enseñó a ellos lo estaban transmitiendo a los nuevos creyentes.
se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, dice. Comunión quiere decir convivencia. Sí, en la convivencia, ellos convivían. Y luego dice, en el partimiento del pan, que eso representa la cena del Señor, y la oración. Como podemos ver en estos dos versículos, se menciona tanto el bautismo como el partimiento del pan, o lo que se refiere como la cena del Señor. También así se le conoce, el partimiento del pan. Entonces, estos dos sacramentos, desde el inicio de la iglesia, desde el inicio que los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio y las personas empezaron a creer, les empezaron a mostrar que era necesario el bautismo y la cena del Señor, ¿verdad? El propósito de esta lección es que los creyentes en la proclamación del evangelio y las enseñanzas de Jesucristo, los que crean en el evangelio y lo que Cristo enseña, entran en comunión o participación con la muerte y resurrección de Cristo por medio del bautismo y la cena del Señor. Estos dos símbolos, podríamos decir, o dos rituales que se hacen externamente y visiblemente, físicamente, representan la muerte de Cristo y su resurrección, ¿verdad? Ambos tienen que ver con lo que pasó con la persona de Cristo. Jesús instituyó dos sacramentos, o sea, dos maneras de participar física y visiblemente en la realidad espiritual que Él ha logrado por nosotros con su muerte y su resurrección. Y ya mencionamos sobre el bautismo y la cena del Señor. Sí, primeramente, a estos sacramentos, antes no se les conocía con el nombre sacramentos, sino se les conocía como el nombre de misterios, ¿verdad? Y eran misterios porque a simple vista, pues la gente no sabía qué significaba. Cuando la gente veía que sumergían a una persona en el agua y luego salía del agua, pues la gente que no sabía lo que representaba, pues no entendía, ¿verdad? Y decía, bueno, pensaba que nada más lo estaban bañando, ¿verdad? O lo estaban sumergiendo al agua, pero no sabían qué significaba. Y tenía un significado espiritual, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver. Era un misterio porque representaba algo que a simple vista no se conocía qué era hasta que se le explicaba a la persona que el bautismo representa que el creyente se une a Cristo Jesús en su muerte, su sepultura. Cuando entra al agua representa que ha muerto a la vieja vida con la que nació, la vieja vida que heredó el pecado. Y cuando sale del agua representa la resurrección, que se une en la resurrección a Cristo y comienza una nueva vida ya sin condenación del pecado. Entonces, eso representa el bautismo. Y la gente pues que no sabía, pues al verlo, pues no podía entender qué era, ¿verdad? Pero eso es lo que representa. Y también la cena del Señor, pues también representa el pan, representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que el trigo para hacerse pan tiene que ser molido, ¿verdad? Tiene que ser quebrado. Y luego tiene que pasar un proceso a convertirse en pan. Y el pan representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es un símbolo, ¿verdad? Y el vino representa la sangre de Cristo que se derramó, que fue el pago por nuestros pecados. O sea que ambos simbolismos representan la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? En el bautismo es la iniciación del creyente dentro de la familia, de la comunidad cristiana, dentro del reino de Dios. Y la cena del Señor representa la continuidad, que continuamente estamos recordando que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que ahora somos parte del pueblo de Dios, que somos parte del reino de Dios. Así que estos dos sacramentos son los que Cristo instituyó, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Pasaron muchos años
Y pues la Iglesia Católica agregó otros 5 sacramentos, ¿verdad? Y entonces, pero originalmente los que los apóstoles enseñaban y practicaban eran estos dos, el bautismo y la cena del Señor. La Iglesia Evangélica solamente reconoce estos dos, ¿verdad? Sacramentos, ¿verdad? Y los creemos y los practicamos dentro de la comunidad de fe, o sea, dentro de la iglesia. Sí, ya leímos los pasajes donde podemos ver de que desde el inicio de la iglesia los primeros creyentes fueron bautizados y después se unieron a la comunión de los otros creyentes y luego participaban del partimiento del pan, o sea, de la cena del Señor y de la oración, ¿verdad? O sea que estaban en constante comunicación y constante, era una dinámica, o sea, un movimiento espiritual que hacía que la iglesia se mantuviera viva, ¿verdad? Es un organismo vivo la iglesia. Sí, en el Antiguo Testamento, estos dos sacramentos son dos ordenanzas que dio el Señor Jesucristo, ¿verdad? A sus apóstoles. Y en el Antiguo Testamento habían otros rituales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo, también habían rituales que fungieron como un símbolo anticipado de los rituales cristianos. Por ejemplo, los judíos tenían el ritual de la circuncisión. La circuncisión se la hacía a los niños, a los varones, ¿verdad? Y les cortaban un pedazo de la piel de su pene, ¿verdad? Y esa era una marca que tenían los israelitas representando de que eran descendientes de Abraham, ¿verdad? A través del cual Dios empezó a formar el pueblo físico de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y los judíos practicaban eso y hasta el día de hoy lo practican, ¿verdad? Como un ritual, ¿verdad? De iniciación, de nacimiento dentro del pueblo de Israel. También los judíos, cuando salieron de Egipto, Dios les dijo que iban a celebrar ese día como un día especial porque se le conoce el día de la Pascua y ellos mataban un cordero y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Cuando Israel iba a ser liberado ese día de Egipto, Dios les dijo que mataran un cordero y que la sangre la pusieran en los postes de las puertas y eso iba a ser como señal para que la muerte no llegara a esa casa. Y todo esto pues representaba a Cristo, ¿verdad? A Cristo Jesús. Ahora cuando Cristo llega, ¿verdad? Instituye estos dos sacramentos o estos dos rituales que son el bautismo y la cena del Señor. En el cristianismo, el bautismo representa la iniciación en el nuevo pueblo de Dios, o sea, en la iglesia. O sea que en el pueblo de Israel la iniciación era la circuncisión, pero en el nuevo pueblo de Dios los creyentes son bautizados, ¿verdad? Son bautizados y esa es la seña de que ahora tienen una fe o han creído en el Dios que les provee la salvación, o sea, a través de Cristo Jesús. Y el otro ritual, ¿verdad? Bueno, vamos a admitir a alguien más. Bueno, bienvenido, mi hermano. Y el otro ritual, hermanos, es la cena del Señor, que nos recuerda nuestra continuidad. Acuérdense que el bautismo es la iniciación en el nuevo pueblo de Dios y la cena del Señor nos recuerda la continuidad de que estamos en el cuerpo de Cristo, formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y que permanentemente estamos recordando que gracias al sacrificio de Cristo nosotros hemos sido admitidos en la familia de Dios, ¿verdad? Es lo que es el bautismo, ¿verdad? El bautismo y la cena del Señor. Una es el inicio, que se hace una vez, ¿verdad? Y la otra es la cena del Señor, que se hace continuamente y nos va recordando
lo que somos en Cristo Jesús, que ahora somos parte de su pueblo, parte de su iglesia, y esos son los dos sacramentos. Pero hoy nos vamos a enfatizar más en el bautismo, ¿verdad? Dice, en primer lugar, el bautismo fue ordenado por Jesús a sus primeros discípulos. Y nosotros tenemos esta cita, ¿verdad? En la Biblia, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Usted busca Mateo capítulo 28, versículo 19. Es cuando Jesús le da la orden a sus discípulos, lo que se conoce como la gran comisión. Mateo 28, 19 le dice Jesús a sus discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y luego dice bautizándolos, ahí está la orden, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo o de la época o de la era, ¿verdad? Entonces, aquí está el mandamiento de Dios, de Jesús, perdón, que dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y luego dice bautizándolos. O sea que el inicio es, hay que bautizarlos, y luego hay que enseñarles, ¿verdad?, a obedecer todo lo que les he mandado. Por eso se conoce el bautismo como el ritual de iniciación, ¿verdad? De iniciación en la fe. La persona escucha el evangelio, entiende que Jesús dio su vida por él, ¿verdad? Que Cristo dio su vida y fue a la cruz para que Cristo pagara por los pecados del creyente, ¿verdad? Del que está escuchando el mensaje. Y cuando la persona lo recibe y lo acepta y lo cree, ¿verdad? El siguiente paso ya es el bautismo, ¿verdad? El bautismo es la confirmación de que él cree en la muerte y en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y él se une a este acontecimiento que hizo Jesús. Y él se une a esto, ¿verdad? Que como tomándolo ya de una manera personal, que también fue para él, y él al bautizarse, al ser bautizado, perdón, entra a formar parte de esta comunidad de fe, ¿verdad? Sí, este bautismo, hermanos, vemos que fue ordenado por Jesús como algo necesario en la iglesia para que los nuevos creyentes, nuevos integrantes de la iglesia o cuerpo espiritual se iniciaran en la fe o en sus convicciones espirituales, ¿verdad? Esto marca un inicio en la vida del creyente. Así que ya lo estamos viendo aquí, que es un mandato que dio Jesús. Y la palabra bautizar quiere decir sumergir. Eso quiere decir la palabra bautizar, porque representa precisamente la sepultura, ¿verdad? Cuando generalmente una persona muere, es sepultada, es puesta debajo de la tierra, de la superficie de la tierra, ¿verdad? Y la resurrección quiere decir que sale, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir la palabra bautizar, sumergir dentro de algo. En este caso es el agua, ¿verdad? Que se usa de manera también simbólica para representar que estamos siendo limpios, ¿verdad? O lavados de nuestros pecados, ¿verdad? Pero nada más es un símbolo, ¿verdad? El agua no tiene ningún poder de quitarnos los pecados. Lo que nos quita los pecados es la sangre de Cristo, ¿verdad? Desde luego que al creer en ello, ¿verdad? Si uno no cree, pues no surte efecto, ¿verdad? Así que estamos viendo esto, ¿verdad? Este inicio es un inicio en la vida espiritual del creyente, es un inicio en la fe en lo que Cristo ha logrado por todos, para que los que vayan creyendo en estas buenas noticias sepan que gracias a la muerte y al sacrificio de Cristo y su resurrección, nosotros podemos ser admitidos en la iglesia, en el pueblo de Dios y en la familia de Dios. O sea que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Somos parte de la comunidad de fe, gracias no a nuestro
nuestros méritos, no lo que nosotros hemos hecho o vayamos a hacer, sino gracias a lo que Cristo ya hizo, ¿verdad? Que Él pagó por nuestros pecados. Y gracias a esto, Dios nos ha adoptado y nos ha reconciliado y nos ha recibido como sus hijos, ¿verdad? Y nos recibe como sus hijos. Bueno, ahorita vamos a ver algo que es bien importante. Me gustaría que busquen sus Biblias en Romanos capítulo 6. Vamos a estudiar esta parte. Romanos capítulo 6. Es una lectura bastante importante. Este capítulo nos habla acerca de esto, ¿verdad? Hoy vamos a ver algo que me gustaría que ustedes comprendan. Hoy vamos a ver cómo es que el bautismo tiene su parte objetiva y tiene su parte subjetiva. Tal vez para usted son nuevos estos términos, pero vamos a explicar de qué se trata. Y lo objetivo es lo que Dios ya ha hecho, que es perfecto, total y definitivo. Y es para nuestro beneficio. O sea que la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, eso es algo objetivo que Dios hizo de una vez y para siempre. Cristo nada más murió una vez y resucitó una vez. Y esa es una realidad. Y este tipo de realidad se le llama una realidad objetiva, ¿verdad? Pero cuando uno escucha el evangelio y escucha que Cristo murió y resucitó, el ser humano, al escuchar esto, va a tener que creerlo o no creerlo, va a tener que tomar una decisión. Si esto lo cree o no lo cree, si lo recibe o no lo recibe como una realidad donde él ha sido beneficiado. Entonces, lo que el ser humano haga con lo que o crea o disponga, o la decisión que tome sobre esto que Dios ya ha hecho, que es objetivo, lo que el hombre decide es subjetivo. Es lo subjetivo, lo que nosotros vamos a hacer con eso que ya es una realidad. No sé si me están comprendiendo. Lo que Dios ha hecho es objetivo. O sea, es una realidad inquebrantable, que Dios ya decidió que Cristo iba a morir por nosotros, iba a resucitar por nosotros y que nuestros pecados iban a ser perdonados a través de la muerte de Cristo. Y es una realidad que Dios ya la declaró, ya la hizo, es una vez y por todas. Eso es objetivo. Ahora, lo subjetivo es lo que nosotros hagamos con esa verdad. Si lo creemos o no lo creemos, ¿verdad? Eso ya depende de nuestra decisión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto, ¿verdad? En Romanos capítulo 6, Pablo va a hablar del versículo 3 y 4, va a hablar de lo objetivo, de lo que Cristo hizo. Y luego va a hablar de lo subjetivo. Es bien importante para esto que le estoy explicando, para cuando usted lea la Biblia, pueda diferenciar lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos en respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Lo que Dios hace es objetivo y lo que nosotros hacemos en respuesta a lo que Dios hace es subjetivo, ¿verdad? O sea que él espera que nosotros respondamos, ¿verdad? Pero no nos obliga, ¿verdad? Así que es bien importante eso. Dice el versículo 3, Romanos 6:3. ¿Acaso no saben ustedes? Está hablando a los romanos, porque parece que se les había olvidado. ¿Acaso no saben ustedes que los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
Cuando Cristo murió, murió por obedecer al Padre. Fue sepultado. Y cuando resucitó, dice que resucitó por el poder del Padre. Todo esto es entre Dios y Cristo. Es objetivo. Pero cuando nosotros nos unimos a esto, entra lo subjetivo, lo que nosotros, cómo nosotros vamos a participar de aquello. En efecto, dice verso 5, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Versículo que sigue, ¿verdad? Desde el 5 en adelante ya estamos hablando de lo subjetivo. Que si nosotros lo creemos y nos bautizamos, pues vamos a participar en realidad con lo que Cristo hizo por nosotros. O sea que su muerte y su resurrección van a entrar en efecto en nosotros. Eso quiere decir. Si nosotros no creemos en el que Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros, pues no lo vamos a creer ni nos vamos a bautizar, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una respuesta negativa en lo subjetivo. Pero nosotros, gracias a Dios, ya creemos, ¿verdad? Por eso dice verso 5, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, o sea, si nosotros nos hemos bautizado, eso quiere decir, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. En otras palabras, que también hemos salido del agua para tener una nueva vida, así como Cristo salió del sepulcro. Verso 6, Pablo va a explicar lo subjetivo. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza, Pablo va a explicar lo objetivo. O sea, lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros hace 2000 años. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él. O sea, que hace 2000 años Cristo nos tomó en él, en su cuerpo, en su vida, cargó con nosotros, aún sin haber nacido. Él se adelantó, ¿verdad? A pagar por nuestros pecados. Por eso dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él. Eso es objetivo. Es el plan de Dios. De que aún cuando nosotros no habíamos nacido, él pagó por nuestros pecados. Fíjense, aún sin haber nacido. Por eso dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Es el propósito de Dios en Cristo. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Eso lo hizo Cristo hace 2000 años. Porque el que muere queda liberado del pecado. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con él. Aún no habíamos nacido, pero él ya se encargó de adelantarse, ¿verdad? Para que él ya pagara por nosotros. Versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Porque Cristo resucitó, ¿verdad? Verso 9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, esto pasó hace 2000 años, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Todo eso que hizo Jesús es objetivo. O sea que ya lo logró por nosotros, aún antes de que nosotros creyéramos, antes de que nosotros naciéramos y creyéramos, él ya lo había hecho por nosotros. El versículo, ¿dónde nos quedamos? En el versículo, sigue el 9, ¿verdad? Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios, ¿verdad? En otras palabras, que Cristo fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó y ahora vive para Dios. Eso es objetivo. Eso ya está hecho. Ya está, ya es una realidad
entre Dios y Cristo, ¿verdad? Ahora el versículo 11 va a hablar de lo subjetivo, lo que nosotros cómo vamos a responder a eso, cómo eso va a ayudarnos en nuestra vida. Verso 11, de la misma manera, dice, también ustedes, ahora ya entra a hablar de nosotros, de los humanos, de los creyentes, de lo subjetivo. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Cristo Jesús. Verso 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea que el cristiano, una vez que se une a Cristo, a través del bautismo en agua, como lo hemos hecho nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, al iniciar esta nueva vida, ya no es para que vivamos en pecado, sino para que vivamos agradando a Dios en lo que Él nos pide que vivamos, ¿verdad? Por eso dice así. Verso 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Verso 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. O sea que lo objetivo lo hizo Cristo. Ella lo logró por nosotros. Pero en la vida práctica nosotros vamos a hacer nuestra parte, ¿verdad? Para identificarnos con Cristo. De que somos parte de eso que Él logró. Entonces dice, por eso dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, dice. La ley nos condena, eso quiere decir la ley que condena, sino que estamos bajo la gracia. Entonces el bautismo, lo que Cristo hizo es que Él murió y resucitó físicamente, pero nos llevaba en Él espiritualmente. Cuando nosotros venimos a creer en Cristo, nosotros vamos a las aguas, simbólicamente nos transportamos 2000 años atrás, simbólicamente, ¿verdad? Y nos unimos a ese acto de que Cristo estaba muriendo por nosotros y resucitando por nosotros. Eso quiere decir que, aunque ha pasado el tiempo, subjetivamente nos unimos a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo logró, ¿verdad? Y eso es lo que es el acto de fe. Por eso el bautismo representa eso, ¿verdad? Representa que nos unimos a lo objetivo, a lo verdadero, a lo que el Cristo realmente logró con su muerte y su resurrección. Bueno, entonces, explicando esto, dice, vamos a explicar un poco más de la parte objetiva de la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús vino a este mundo y siendo Dios, se unió a la naturaleza humana. Nos representó e hizo todo lo necesario para rescatarnos del poder del pecado. O sea que Él lo hizo por nosotros. Él fue obediente en todo y se ganó la vida eterna por sus méritos propios. Dios hizo un intercambio. Mandó a Cristo a la cruz para que pagase la deuda del pecado de toda la humanidad y así la humanidad quedara libre de la condenación. Además, la vida obediente perfecta de Cristo obtuvo la vida eterna. O sea que si algo Cristo se merecía por ser obediente y perfecto, es la vida eterna, como hombre. Y esta vida eterna, lograda por la obediencia perfecta de Cristo, Dios nos la regala por gracia a todos los que creemos en su amor y misericordia. Jesús resucita para ya no volver a morir.
y vive ahora para Dios. O sea que Jesús sigue vivo para culminar el plan de Dios. O sea, nuestra salvación total en la vida práctica y en su segunda venida, ¿verdad? O sea que Cristo, aunque pagó por nuestros pecados, nos quitó la condenación porque Él la tomó para sí, pero todavía sigue intercediendo por nosotros. O sea que su obra sigue y va a volver por segunda vez para darnos un cuerpo nuevo y que si hemos muerto nos va a resucitar, ¿verdad? Es la promesa de su palabra. Y nos va a dar un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Para vivir para siempre con Él. Entonces, lo que Cristo hizo es lo objetivo. Ahora, dice, explicamos la parte subjetiva, lo que le toca hacer al nuevo creyente. Cuando el creyente se arrepiente de haber vivido apartado de Dios y que ha vivido esclavizado por el pecado y cree y confía en lo que Dios le ofrece a través de Cristo, a través de la fe en Dios, Dios lo limpia de su pecado gracias al sacrificio de Cristo y lo admite en su familia espiritual, que es la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no nos referimos a una organización, sino nos referimos a un organismo vivo de creyentes que están esparcidos por todo el mundo, todos los que creen en Cristo. Cuando el creyente es bautizado, se une a Cristo subjetivamente en su muerte y su resurrección. Primero, ya explicamos, objetivamente Jesús se unió a la humanidad y nos representó y nos salvó. Esa es la parte objetiva. Ahora la parte subjetiva es, ahora le toca al creyente hacer por la fe el acto de unirse a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y por eso que la persona cuando baja las aguas del bautismo se está uniendo a lo que ya es una realidad, a lo que Cristo ya logró por él, ¿verdad? Que es el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna que Dios nos da en Cristo. Es cuando el bautismo toma significado espiritual de una realidad ya lograda por Cristo y que ahora el nuevo creyente comienza a participar de esa realidad. O sea, una nueva vida. Esa nueva vida, Cristo la comenzó al resucitar entre los muertos. Pero es hasta cuando nosotros creemos que empezamos a participar de aquello. Bueno, entonces podemos ver que el bautismo es esto, ¿verdad? Tiene su parte objetiva, lo que Cristo hizo, murió y resucitó, y la parte subjetiva, lo que nosotros hacemos, el ritual de unirnos a ese acto, ¿verdad? De una manera simbólica, espiritual, pero nos unimos al practicarlo en la muerte y en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Dando a entender que creemos en aquello, que creemos en lo que Él ha logrado por nosotros. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es que el bautismo es parte inicial del discipulado o del nuevo discípulo. Si leemos Mateo 28, vamos a regresar a ese pasaje, Mateo 28, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 18. Mateo 28, 18 al 20, dice así. Jesús se acercó entonces a ellos, o sea, a sus discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea que él ya había terminado su trabajo de salvar a la humanidad, de pagar por el pecado de la humanidad, de reconciliarla con Dios. Jesús ya había hecho su trabajo objetivo. Ahora los discípulos iban a hacer el trabajo subjetivo, lo que sigue después de eso. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En otras palabras, el versículo 18 nos dice que Cristo es la máxima autoridad. Él tiene la autoridad, por eso ordena y comisiona a sus discípulos. Eso dice el versículo 18.
Y luego les dice qué es lo que hay que hacer. Versículo 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La orden es hacer discípulos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 19a, por tanto, dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, dice. Desde luego se sobreentiende que una persona no se va a bautizar si no sabe quién es Jesús, si no sabe lo que ha hecho, si no sabe lo que Cristo ha logrado para él. Entonces, desde luego que se sobreentiende que hay que explicarle quién es Jesús, ¿verdad? Quién es Jesús y qué es lo que ha hecho. Y después que lo cree, ¿verdad? Como vimos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó, ellos preguntaron, ¿y qué debemos hacer? Dice, bueno, arrepiéntanse y bautícense, le dijo Pedro. Así que por eso dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y después que sepan qué es lo que Cristo ha hecho por ellos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que se comienza proclamando las buenas nuevas. Cuando la persona ya las cree, pues el siguiente paso es que se bautice para confirmar o declarar con ese acto de fe de que cree en la muerte y en la resurrección de Jesús, que también fue para él, en beneficio de él, del creyente. Y así se inicia en este nuevo camino, nueva manera de vida, la vida cristiana. Y así como la persona cuando es sumergida al agua, se une a la sepultura de Jesús, muerte y sepultura de Jesús, y cuando es sacado del agua, representa que es resucitado una nueva vida, de la cual la recibe por gracia. Dios se la da por gracia a través de la fe, o sea, de creerlo, ¿verdad? De creerlo como una realidad objetiva de que Dios lo ha hecho por el creyente. Entonces, al salir del agua representa esta nueva vida, que es un regalo de Dios para donde el creyente es recibido y aceptado en la familia de Dios. Y ahora va a vivir para agradar a Dios. Bueno, hermanos, si ustedes se dan cuenta, el capítulo 19 dice, bautícelos en el nombre del Padre. Si ustedes si es persona que se da cuenta en lo que está leyendo, nada más dice nombre, es singular, uno. No dice nombres, dice nombre, ¿verdad? Nombre. Nombre da a entender de que es un nombre que representa a un solo Dios en tres personas, ¿verdad? En tres personas que participan de esta divinidad. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, serán bautizados en el nombre singular. Un solo Dios, una sola sustancia, en tres personas, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Luego el versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es bien importante entender esto, ¿verdad? Porque los apóstoles iban a dedicar a enseñarle a la iglesia lo que Cristo había mandado. Lo que Cristo había mandado. No lo que Moisés había mandado. ¿Verdad? Y a veces nosotros tenemos ese problema, ¿verdad? De que a veces pensamos de qué es lo que Moisés había mandado. Y entonces hay que hacer una diferencia. Porque Jesús nos dijo, enséñales a obedecer lo que Moisés dejó enseñado que se hiciera. No, lo que Jesús dejó enseñado es lo que vamos a aprender y enseñar, ¿verdad? Desde luego que hay muchas cosas que vienen del Antiguo Testamento, pero tienen que ser reinterpretadas por Cristo, ¿verdad? Enseñadas como Cristo las enseñó, ¿verdad? Porque los evangelios nos enseñan de que los fariseos habían malentendido la palabra de Dios y así la malentendida la enseñaban. Entonces Jesús vino a corregir todo eso y aclarar cómo se debe de interpretar
lo que se enseñó en el Antiguo Testamento. Así que es bien importante, ¿verdad? Bien importante. Y luego dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, dando a entender de que la continuidad de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo en la vida del creyente, está prometida o está declarada por Cristo mismo, de que Él va a estar unido a su iglesia, ¿verdad? Que Él va a estar unido todos los días, ¿verdad? Todos los días, con los creyentes en Él, ¿verdad? Así que el versículo 20, el nuevo creyente vivirá con la esperanza y la seguridad de que Cristo estará por siempre con su iglesia, con su pueblo, con los creyentes, ¿verdad? Déjenme decirles también, hermanos, que el bautismo es por inmersión. O sea que es cuando una persona es introducida al agua para que pueda representar realmente la muerte y la resurrección de Jesús. Es acostado en el agua y luego levantado. Eso representa cuando una persona pasa por simbólicamente por una muerte y una resurrección. Desde luego que hay otras organizaciones que tienen otro tipo de bautismo, ¿verdad? A veces bautizan a niños con aspersión, les rocian un poco de agua. A otras personas les echan un poco de agua en la cabeza, ¿verdad? Y en realidad, pues, creemos de que el bautismo es para las personas que pueden entender el evangelio, pueden entender lo que Cristo hizo, qué significa su muerte y su resurrección para nosotros, qué es lo que Él logró para nosotros como seres humanos. Desde luego que una persona que no está en sus facultades mentales, una persona que es un bebé, pues no entiende nada de eso, ¿verdad? No lo entiende y pues no es recomendable, ¿verdad? Hay personas que también tienen ciertas ideas que ahorita vamos a ver. Dice, el bautismo es por inmersión, debe ser introducido al agua, debe ser administrado a personas que han entendido el evangelio, o sea, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y que estén arrepentidos, dice. O sea, que estén dispuestos a dejar un estilo de vida apartado de Dios y seguir o comenzar un estilo de vida nuevo donde seguirán las enseñanzas de Jesús, los mandamientos de Jesús, no para que se salven, ¿verdad? Sino para testimonio de que Cristo vive en ellos, ¿verdad? El testimonio del creyente es que Cristo ya nos ha salvado, Cristo ya ha pagado por nuestros pecados. Y nuestra obediencia es para demostrarle nuestro amor a Dios, nuestra gratitud a Dios, nuestra nueva manera de ver la vida, enfocada y guiada por la palabra de Dios, ¿verdad? No es para ganarse la salvación. La salvación es un regalo de Dios, porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y como ya recibimos eso en Cristo Jesús, lo que nos toca a nosotros es llevar una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Como testimonio, ¿verdad? De que Él vive en nosotros y nosotros vivimos para Él. Bueno, lo que sigue aquí es que dice que la persona se comprometa a llevar una nueva vida agradable delante de Dios. Sí, entonces no creemos en el bautismo a bebés o que el bautismo a bebés sea bíblico, ¿verdad? O sea, porque en ninguna parte de la Biblia se enseña de que vemos algún modelo o algún ejemplo de que los apóstoles o los discípulos estuvieran bautizando niños, ¿verdad? Hay algunas iglesias que creen de que si bautizan al niño, pues lo están introduciendo a la familia de Dios, ¿verdad? Y que cuando el niño tenga la capacidad de creer y desarrollar su mente y crea en el evangelio y conozca lo que Cristo hizo, él pueda dar un testimonio de fe, ¿verdad? Bueno, eso es lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal, pero pues no siempre sucede así, ¿verdad? Entonces es mejor que la persona pueda tomar la decisión
ya cuando esté en una edad consciente de lo que Cristo hizo por él y pueda tener una plena certidumbre de lo que está haciendo, ¿verdad? Eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Tampoco queremos decir que las personas que los bautizan de niños o algo, pues estén condenados o cosas así, porque no, eso no es algo que la Biblia tampoco lo diga, ¿verdad? Pero creemos que la práctica más bíblica es esa, ¿verdad? Que se bautice a la persona que entiende el evangelio y sepa quién es Jesús y qué es lo que él hizo. Entonces, eso es lo más recomendable, ¿verdad? A veces hay personas, hermanos, que buscan problemas o son personas que no han entendido muy bien la Biblia y entonces piensan que el bautismo tiene que hacerse hay que decir algunas palabras como especiales, ¿verdad? Para que el bautismo sea efectivo. Pero en realidad no hay ninguna cosa ningunas palabras que sean una forma bautismal, ¿verdad? Porque lo que salva al creyente es la obra de Cristo, ¿verdad? No es lo que nosotros como pastores o alguien diga, ¿verdad? A la hora del bautismo, que lo va a salvar a la persona. Es simplemente es que la persona sepa y crea quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús por él, de qué lo ha salvado Jesús y que esté dispuesto a recibirlo a Jesús en su vida como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y lo demás lo va a ir aprendiendo, pues con el paso del tiempo va a ir creciendo en la vida, en su vida cristiana y va a ir desarrollándose y creciendo en la práctica, ¿verdad? Porque a veces hay personas que piensan de que hay que decir ciertas palabras en el bautismo y que si no, Dios no lo acepta o algo así, ¿verdad? Pero no, la Biblia es bien clara en lo que Dios reconoce que es la fe en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? No en la fórmula o en lo que se diga, o lo que el pastor diga, ¿verdad? En la hora del bautismo. Decimos esto, hermanos, porque hay algunos grupos cristianos que no creen en la Trinidad, ¿verdad? No creen en un Dios en tres personas. Estas personas se conocen como unitarios. Creen que Dios es uno, pero que no son tres personas, ¿verdad? Sino que son tres modos, ¿verdad? Y se conoce como modalismo, ¿verdad? Porque creen que Dios eh, cambia de modo, ¿verdad? Que en un día es Padre, en otro momento se cambia a Hijo y en otro momento se cambia a Espíritu Santo. Entonces, lo que cambia de modo, ¿verdad? Entonces, estas personas no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no creen en la Trinidad. Imagínense. Entonces, ellos se apoyan en unos versículos que se encuentran en Hechos, donde dice que Pedro le dice a las personas, bautices en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y hay tres versículos en la Biblia, en Hechos, donde se menciona le dice que se bautizaran o le dice a los no creyentes que necesitaban ser bautizados en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Pero la palabra nombre no se refiere al nombre propio, como Pedro, Pablo, Carlos, ¿verdad? Cuando dice el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo se refiere a la autoridad de Dios o a la autoridad de Cristo. Y, y aquí podemos ver en Mateo que Cristo tenía la autoridad, por eso dio la orden. Entonces, cuando dice que se bautiza en el nombre de Jesús, está diciendo en la autoridad que Jesús, al tener la autoridad, le dijo a sus discípulos esa orden. Entonces, el propósito no es para contradecir lo que dice un versículo, lo que dice el otro, es lo mismo, ¿verdad? Es la misma orden, el mismo propósito, que la persona crea en Cristo y que se una a Cristo en el bautismo para que se una en la muerte y en la resurrección de Jesús, que fue hecha por él de manera objetiva. Así que ese es el acto de fe, lo que cuenta, no lo que diga un pastor o el que está bautizando. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Eso no es lo que hace efectivo el bautismo, ¿verdad? Lo que hace efectivo el bautismo es que la persona crea
que Cristo murió por él, resucitó por él, y que él acuda a ese acto como obediencia a que a Cristo dio esa orden, y que lo cree también como algo bueno, ¿verdad? Y de fe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cuenta, ¿verdad? Así que no creemos que la Biblia se contradiga en ninguna parte donde diga que Jesús dijo que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que en otro lado diga que se bautice en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo. Es lo mismo, ¿verdad? Simplemente dicho de otra manera. Bueno, en realidad creemos de que la realidad es que Dios nos salva a través de las tres personas, ¿verdad? Es un solo Dios que nos salva a través de las tres personas. En realidad Dios nos salva. El Padre envió al Hijo. El Hijo pagó la deuda del pecado y el Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad de salvación. Entonces los tres participan en nuestra salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este grupo de unitarios, ¿verdad? También se les conoce como los solo Jesús. Ellos creen que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesús es el mismo, ¿verdad? Y no tienen claro eso de la doctrina de la Trinidad, y como no la entienden, pues la niegan y no la practican, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, gracias a Dios, en nuestra denominación, nuestra iglesia, creemos en un Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres participan en la salvación, y que la orden de ser bautizado la dio Jesús, ¿verdad? Así que no le vemos ninguna contradicción en lo que se pronuncia o lo que se dice, sino más bien creemos de que si la persona cree en que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo para salvarlo y dio su vida y murió y resucitó, eso es donde está la base de la fe del creyente, en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros hagamos, ¿no? Bueno, hermanos, entonces esta clase trata de eso. Lo importante del bautismo es entender el amor de Dios, que Dios en su amor nos ha provisto o nos proveyó un Salvador. Y el creerlo y estar dispuesto a vivir bajo el señorío de Cristo, eso es el acto de fe que Dios requiere, ¿verdad? Que nosotros rindamos nuestra vida a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, y que Él pueda, a partir del bautismo, desarrollar en nosotros un verdadero discípulo, un verdadero creyente, que pueda dar buen testimonio de la obra de Dios en su vida, ¿verdad? Y ese es el propósito de esta clase, que nosotros conozcamos esto acerca del bautismo. La próxima clase vamos a hablar acerca de la Cena del Señor también. Recordemos que el bautismo es la iniciación en la comunidad de fe o en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y la cena es la continuidad, o sea, la permanencia, que estamos constantemente recordando que gracias al sacrificio de Cristo, nosotros somos parte de su pueblo, ¿verdad? De su familia. Bueno, la clase llega hasta aquí, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta con respecto al bautismo, si entendieron lo que es lo subjetivo, lo objetivo y lo subjetivo. Si no lo entendieron, no se preocupen. A veces no es tan fácil entenderlo, ¿verdad? Pero recuerden que lo objetivo es lo que Cristo hizo. Fue a la cruz, murió, resucitó, pero Él estaba llevándonos con Él. Espiritualmente nos estaba, no físicamente, espiritualmente nos estaba representando. Cuando nosotros oímos el Evangelio, lo creemos y respondemos al mandato del bautismo y creemos que Cristo lo ordenó, eso es lo subjetivo, lo que nuestra respuesta humana. Así que respondemos a algo que ya es un logro, ya es una realidad. Bueno, me gustaría escuchar de ustedes si tienen alguna pregunta sobre lo que es el bautismo, ¿verdad? O si no habían entendido algo y algo aprendieron hoy, pues qué bueno, ¿verdad? Sí, hermanita, ¿alguna pregunta?
No le oigo porque está apagado su micrófono. A ver, hermanita. Aquí, ahí hay un microfonito rojo que tiene una rayita. Nada más tóquelo para que se desactive o se active el micrófono. ¿Alguna cosa que quieran agregar, decir? ¿A quién de todos, hermanito Escalante, le habla? Bueno, primero la hermana Ana parece que quería decir algo. ¿No? No. Yo tampoco, yo tomo mis notas. A ver, hermana, ¿quería decir algo? ¿Una pregunta o algo? No, yo no, hermanito. ¿No me oye, hermana Ana? ¿Sí me oye? Oh, ok. Oh, está escuchando a la hermana Clara. Sí, hermana Clara. Yo estoy bien, hermanito, gracias. Sí, Habrá sí, todo sí, que claro, hermano. está claro. Y lo que sí, entendí las dos formas, el objetivo y lo subjetivo. Lo Sí, objetivo es lo que la muerte de Cristo y la muerte, resurrección. sí, Lo subjetivo es lo cuando nosotros vamos a las aguas, ¿verdad? sí, Nos unimos a Él. Primero, Él se unió a la humanidad, a nosotros. Él se hizo hombre. Por eso salvó a la humanidad, porque al unirse al ser, él, hacerse humano, Él nos representa y hace todo lo que el ser humano necesita hacer para ser salvo. Y Él lo hace, cargando con nosotros, ¿verdad? Representándonos. Y lo logra. Y por eso resucita y tiene vida eterna. Y eso que logra ahora nosotros al creerlo al unirnos al bautismo es algo subjetivo pero que a través de la fe se une, nos unimos a Cristo, ¿verdad? El, el primer acto de Cristo fue, Él lo dio, ¿verdad? El primer paso Él lo dio, se unió a la humanidad. Y el segundo paso lo damos nosotros, nos unimos a Él espiritualmente. Bueno, pues si no tiene ninguna pregunta, pues Pastor, sí, ¿me escucha? sí. Bueno, ¿sabe qué? Yo quería comentar. Ah, yo no había entendido lo que significa el bautismo. Me bauticé hace tantos años, Ajá, pero yo me bauticé porque pues todo el mundo se estaba bautizando, ¿no? No entendía realmente la importancia de este ritual. Ahora, ajá, con su explicación me doy cuenta que los rituales son bien importantes. Y lo que significan es lo más importante, ¿no? ajá, sí, Entonces, lo miraba como algo tan simple, ¿no? Pero en simple, realidad sí, tiene una profundidad tremenda porque sí, dice que antes que viniéramos a Cristo, el pecado tenía un yugo asfixiante sobre nuestras vidas así y no es, podíamos hacer nada más que servirlo porque éramos sus esclavos. sí, Éramos esclavos obedientes del pecado, ¿no? Pero sí, dice que a través de la muerte y la resurrección de Cristo recibimos una naturaleza nueva nueva, y el así es. poder de Dios que nos permite para vivir para Dios. Amén. Entonces, este es un ritual maravilloso, hermano. Yo no había entendido el significado que quiere, que tenemos que ser sumergidos, ¿no? Que tenemos que ser sumergidos eh, am, para resurgir a una vida santa, perfecta, porque por medio de ella o sea, por medio de Jesucristo recibimos ese poder, ¿no? Que, que tiene a lo que Cristo hizo, ¿no? En la cruz del Calvario. La verdad que yo estoy muy Sí, tocada pues por el Espíritu Santo porque digo, sí, o sea, qué gran victoria la que Dios nos dio por así es, medio de su muerte y su resurrección, y eso es lo que significa el bautizo. No es sí, un punto de salvación,
no lo Sí, es, pero pero es un punto de partida para que nosotros eh, comencemos una nueva vida, ya no para ser esclavos del pecado y la muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros, sino que ahora hemos sido trasladados a, a al vivir al reino de Cristo, sí. en el reino de Cristo completamente. Esto es maravilloso. Pues sí. Amén. Cuando uno lo entiende, pues ya se da cuenta de lo maravilloso que es lo que Cristo logró por nosotros. Amén. Sí, dice, o sea, el mensaje de la salvación es suficientemente sencillo como para que un niño lo entienda, pero es tan profundo que Sí, ninguna mente humana puede llegar a comprenderlo por completo. Dice, o sea, lo encontramos desconcertante el concepto de morir con Cristo, una frase que proviene de Romanos 6:6, donde dice Pablo, ujú, nuestro viejo hombre fue crucificado por Cristo, pero ¿qué significa eso con exactitud? Dice que por medio de la crucifixión, todo el pecado de la humanidad, incluso el mío, el de todos, dice, fue clavado allí, fue cancelado. ujú. ¿Ve? Así es. So, y dice que allí dice que la carne con sus pasiones y deseos ha muerto. Dice, esto significa que la persona que, que yo era antes de la salvación fue crucificada con el Salvador y nunca podrá volver a ser esa persona más. Ujú, Dice, su viejo hombre ya ha muerto y la persona que hoy es una nueva creación, un hijo de Dios vestido con justicia. Ahora tenemos un nuevo ropaje. así Estamos es. vestidos de la justicia de Dios. Sí, gracias. Voy a cortar la transmisión, pero me voy a quedar aquí, nada más para que no se Ah, haga largo el video. Muchas gracias. ok.